vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Es tu gracia que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Soy ciudadano del cielo. Tú me salvaste estando herido. Jesús, por tu amor yo he recibido. Tengo un futuro, ahora creo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Así es, Señor. Gracias por el sacrificio en la cruz, que nos ha dado libertad, Padre. Libertad para adorarte, para cantarte, para exaltar tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor, el único merecedor de la gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tu sacrificio en la cruz salió mi libertad, Señor. Gracias, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Te adoramos. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya.
imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Oh, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti, amado mío. Eres alabado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Ahora soy amor, nos unimos, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, te tengo a ti, Señor. Y yo sé que va conmigo, va por mí. Y que a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti.
manos al cielo lo más alto que pueda, iglesia. Dígale, Señor, eres todo para mí. Nada de lo que hago, Señor, funciona si no es por tu mano, Señor, a través de mi vida. Esa gracia que has derramado, Señor, esa misericordia, ese favor que derramas a mi vida. Oh, gracias, Señor, porque todo lo bueno, todo proviene de ti, todo es por ti, Señor. Oh, lo malo que pueda pasarme, todo obra para bien, todo obra a mi favor. Yo lo sé, yo lo sé. Te anhelamos, te anhelamos. Dígale, te amamos, Señor, yo te amo con todo mi corazón. Eres todo para mí, eres todo. No hay nada mejor que estar en tu presencia, estar delante de tu trono, Señor, para alabarte, para exaltarte. Eres el Rey de mi vida y de mi corazón. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Oh, gracias, Señor, enamórame. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Oh, llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor.
en el amado. Y por esta causa nosotros podemos ir confiadamente ante el trono de tu gracia, con la certeza y la seguridad de que tú no rechazas a nadie. Tu palabra dice: el que a mí viene, a ninguno echo fuera. Y por eso hoy, en este momento, te decimos: Señor, llévanos a tus cámaras de amor, a disfrutar esta intimidad contigo, Señor. Llévanos ahí donde estás tú, Padre, para contemplar la hermosura de tu santidad. Oh, bendito Dios, gracias. Dígale: Señor, gracias, porque en ti puedo estar plenamente seguro, en tu presencia, Señor, gozando de gozo pleno, donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Gracias, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levanta tus manos al cielo y dile: gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dele un aplauso a nuestro Dios. Por favor, prendan las luces. Si son tan amables, prendan.
Es un privilegio que el pastor siempre nos concede el poder estar aquí y compartir la palabra que Dios tiene para nuestras vidas el día de hoy. Quisiera que cerráramos nuestros ojos para hacer una oración en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, en esta tarde, por poder venir delante de tu trono, Señor, y agradecerte por cada día de nuestras vidas, Señor, por todas las maravillas que tú has hecho, Señor. En esta tarde pongo mi vida completamente en tus manos, Señor, pidiéndote que seas tú, Señor, quien hable, que sean tus palabras, Señor, las que salgan de mi boca, Padre. Gracias por esta tarde, te pido que bendigas la vida de cada uno de nosotros, de todos los que estamos aquí, todos los que nos escuchan por las redes sociales, Padre. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu precioso amor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, de la palabra que voy a compartir el día de hoy es sobre el libro de Juan, capítulo 6, versículo 68, que es cuando Pedro le responde a Jesús y le dice: ¿a quién iré? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso está en en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 68. Y estaba yo meditando en este versículo y me pregunté, ¿qué fue lo que llevó a Pedro a darle esta respuesta a nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que fueron un sinnúmero de circunstancias que llevó a Pedro a afirmar esa respuesta, ¿verdad? Y yo pensando en Pedro, comencé a meditar en cómo era Pedro, primero que nada. ¿Cómo era Pedro? Vamos a ver cómo era Pedro. Pedro era colérico, tenía un temperamento colérico, era un hombre impulsivo, era un hombre con tendencia al liderazgo, era un hombre atrevido, enérgico, pero también Pedro fue un hombre de mucha fe y fue un hombre que amó a Jesús hasta la muerte. Así fue Pedro. Entonces, y yo me imagino a este Pedro que les acabo de presentar, no criticándolo, sino admirándolo por su profundo amor a nuestro Señor Jesucristo. Y me imagino este momento en que Jesús les hizo una pregunta clave. ¿Y qué le llevó a Pedro a pronunciar estas palabras? Pero para esto, leyendo yo el capítulo, estuve leyendo sucesos que fueron antes de que Jesús les hiciera esa pregunta. Y voy a comenzar a leer un poco de lo que trató el capítulo 6 del libro de Juan. Y tenemos en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículos del 1 al 15, dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a suceder, ¿verdad? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, y volvió a retirarse al monte él solo.
Después en el siguiente versículo 16 es cuando los discípulos se retiran de ahí y se van en la barca a Capernaum y Jesús se va pero por otro lado. ¿Y qué pasa en esa parte, en esos versículos? Pues resulta que cuando los discípulos están en medio del mar, viene una grande tormenta y un grande viento y los discípulos se llenaron de temor y es cuando Jesús se les aparece en medio del mar y les dice, no teman, aquí estoy con ustedes, ¿verdad? Y más adelante, en los siguientes versículos, es cuando Jesús habla sobre que Él es el pan de vida. Y fue para los discípulos un poco fuerte esa palabra que Jesús les dio en esa parte un poco dura, un poco difícil, que muchos de los discípulos que le seguían pues dejaron de hacerlo, ¿verdad? Dejaron de hacerlo y se desanimaron y dejaron de seguirle. Entonces yo me imagino ese grande momento en que Jesús les hace la pregunta, ahora sí, Jesús viene y les hace la pregunta en Juan capítulo 6, versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y yo me quedé pensando, me imaginé a Pedro, porque Pedro era el aventado, Pedro era el atrevido, ¿verdad? Hablando de él, ¿verdad? Y hablando que fue el que respondió. Y yo quiero pensar que para Pedro en ese momento fue como que le pasó una película por su mente, ¿verdad? Y empezó a recordar todos los sucesos que antecedieron a esta pregunta, como la multiplicación de los panes, como el haberlo visto caminar a Jesús en el mar. Ustedes se imaginan, eso ha de haber sido grandioso. Y yo me imagino que Pedro pensó en todo eso y les voy a mencionar otros milagros que Pedro vio. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14, versículo del 25 al 33. Esto es algo impresionante. ¿Quién de ustedes ha ido a la playa? Al mar. Yo creo que muchos han podido conocer el mar, ¿verdad? Y yo creo que nada más de ver la inmensidad del mar es algo que impone, es algo que muchas veces te provoca miedo, ¿verdad? Y aquí es impresionante lo que Jesús hace y lo que sucede con Pedro. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Pero bueno, no me voy a enfocar en esto, ¿verdad? Me voy a enfocar en lo que Pedro vivió, en lo que lo hace responder después. Después en Mateo dice, en el capítulo 17, versículo 24 al 27, es otro suceso que Pedro vivió en carne propia. Y dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Después en otro capítulo, en Lucas capítulo 13, versículo del 10 al 13 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y yo creo que cuando Jesús le hizo esta pregunta a sus discípulos, que quienes querían dejar de seguirlo, yo creo que Pedro, al recordar todos esos sucesos de los cuales él fue testigo sin vacilar, sin siquiera dudarlo, yo creo que Pedro volteó con nuestro Señor Jesucristo y lo miró con sus ojos de amor y le respondió, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna?
Solamente nuestro Señor Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Y yo creo en nuestras vidas hemos pasado todos en algún momento por momentos que nos llevan al límite. Este año 2020 yo creo que ha sido un año que nos ha llevado a todos y cada uno de nosotros al límite. Hemos sufrido dolor, a lo mejor no te falleció un familiar, pero sí falleció un familiar de algún amigo, y nosotros sufrimos con los que sufrimos y nos gozamos con los que se gozan, ¿verdad? Todos hemos llegado al límite en un momento de nuestra vida. En mi caso, hace 2 semanas, pues falleció un primo, pero por otra enfermedad. Llegué al límite. Después de estar orando por él más de un año, en el cual pudimos ver la grandeza de Dios en su vida, porque hizo muchos milagros en su vida, ¿sí? E inclusive llegué hasta dar testimonio aquí en la iglesia de lo que Dios estaba haciendo en él. Pero bueno, la voluntad de Dios es así, es agradable, es perfecta. Pero ¿a quién iré? ¿A quién iré si solamente Él tiene palabras de vida eterna? ¿A quién iré si Él es el único que me puede hacer comprender y entender que esa es su voluntad? ¿A quién iré si Él es el único que me puede hacer tener quietud en mi alma? Como el domingo pasado, Perla, que predicabas, y me impactó mucho tu testimonio, ¿verdad? Ella estar orando por la situación que estaba viviendo, y llegó al límite. Y a lo mejor pudiste haber dicho, Perla, ¿a quién iré, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y esa palabra fue la que vino y trajo paz a tu vida y trajo esa quietud en tu vida, y después te dio la victoria. Ese es el Dios al que Él quiere que nosotros corramos. Ese es el Dios al que Él quiere que nosotros corramos. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿en quién has confiado? A todos los que estamos aquí y a los que están detrás de la cámara, yo les pregunto, ¿en quién has confiado? ¿Cuántas veces confiamos en los recursos humanos? ¿Cuántas veces confiamos en nuestras propias fuerzas? Porque a mí me pasa. A veces quiero hacer las cosas a mi manera, pero pues a veces Dios te dice, no es por ahí. ¿Cuántas veces confiamos en alguien que nos pueda ayudar o confiamos en las promesas de otras personas? Y yo les quiero decir en esta tarde, es tan peligroso que quitemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Es tan peligroso, así como le pasó a Pedro, nos pasa a nosotros. Imagínense a Pedro caminando en esa inmensidad que es el mar. Comenzó a caminar, pero yo creo que de repente volteó y ha de haber dicho, caray, estoy caminando sobre el mar. ¿Y qué pasó? Pues comenzó a hundirse. Y yo creo que así nos pasa también a nosotros. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada del Señor, del Padre eterno, del Dios de lo imposible, del que todo lo puede, es cuando viene la duda a nuestro corazón y flaqueamos y caemos y nos faltan las fuerzas y nos falta la fe y nos sentimos desesperados, nos sentimos sin paz, nos sentimos angustiados. Cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús, muchas cosas terribles pueden pasar en nuestra vida. ¿A quién iremos, hermanos? ¿A quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si solamente en Jesús encontramos la plenitud? ¿A quién iremos si solamente de Jesús, de su Espíritu Santo, brotan los ríos de agua viva? ¿A quién iremos? Quiero que sepas en esta tarde que los ojos de Jesús están atentos a todo lo que ocurre en este mundo. Los ojos de Jesús están atentos a tu vida. Los ojos de Jesús están atentos a todo lo que ocurre en tu casa, a todo lo que ocurre en tu recámara matrimonial. Los ojos de Jesús están atentos a lo que ocurre en tu vida, en tu mesa, con tu familia. A Jesús no se le escapa absolutamente nada. Y por eso en esta tarde la declaración de Pedro es la base para recordarte a quién puedes ir en la situación en que estés viviendo en este momento. Y yo te pregunto, ¿a quién irás? ¿A quién irás?
Reconocerás que solamente Jesús tiene esas palabras de vida eterna. Yo quisiera que se cerrara el corazón. Voy a hablar sobre el Salmo 139 y que forma parte también de un canto que a mí ha tocado mi vida, un canto que amo con toda mi alma, un canto que me hace que me rinda. Yo dependo total y completamente de mi Señor Jesucristo. Un canto que me hace entender y reconocer que yo no puedo vivir sin Él, que yo necesito su presencia, que la necesito a cada instante, que siento que tengo hambre de Él, sed de Él en todo tiempo. Ese canto que yo creo que todos los han escuchado, que dice: ¿a dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos si no podemos estar sin su presencia? Tenemos que estar siempre sedientos, reconociendo la grandeza de su plenitud, reconociendo que solamente Él nos da vida eterna, reconociendo que en Él podemos encontrar la fuerza en medio de tiempos difíciles, que nada más en Él podemos encontrar, no en nuestras fuerzas, no en nuestros trabajos, no en nuestros amigos. Señor, cierren sus ojos en esta tarde. Yo te pido, Señor, que siempre haya sed de tu presencia, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llena nuestras vidas con tu presencia, Señor. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Padre eterno, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias por saciar nuestras vidas. Gracias por llenarnos con tu presencia. Gracias porque en medio de la tormenta tenemos la seguridad de que tú estás con nosotros, Señor, diciendo: no temas, no temas, hijo mío, aquí estoy contigo. Gracias porque podemos entrar confiadamente ante el trono de tu gracia, creyendo que tu oído se inclina a nuestras oraciones, a nuestro clamor. Gracias, Señor, gracias por tu amor incomparable. No se puede comparar con nada, Señor. Nadie nos puede amar más que tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos en esta tarde por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por la paz que hemos encontrado. Gracias por la fortaleza. Gracias porque podemos correr a ti. Sabemos que levantar, Señor. Gracias, Señor, gracias por estar en medio de nuestra tempestad, aquietando los vientos y diciéndonos: calma, calma, no tengas miedo, confía en mí, que yo estoy en control de todo. Gracias, Padre, gracias te doy con todo mi corazón. Te bendecimos, Señor, te bendecimos y te alabamos y te decimos que queremos más de ti, más de tu Espíritu Santo, más de tu amor, más de tu dulce presencia, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Si solo tú tienes palabras de vida, levante sus manos al Señor, dígale: ¿a quién iré? ¿a quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Dígalo una vez más: ¿a quién iré, Señor? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿A quién iré? Padre, hay tanta gente que tiene necesidad de ir a un lugar seguro para encontrar solución a sus problemas, respuestas a sus dudas. Tantas personas, Señor, que están confundidas porque no ven claro su camino, personas que están afligidas porque no hay
¿Quién les pueda dar un abrazo de consuelo y fortaleza? Tantas personas, Señor, que se sienten solas, huecas, vacías, pero te damos tantas gracias, te damos muchas gracias, porque nosotros tenemos la gran bendición de ir a ti, tú que tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dígale gracias, Señor, muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor por la vida de nuestra amada hermana Marisa Gómez de Treviño. Pues ya nos va.